Cuando hay un conflicto, las partes pueden negociar. Hay intereses encontrados y se vale conciliar. El arreglo de un conflicto se negocia. Se puede negociar. Pero cuando se trata de aplicar la ley, un juez no negocia. Un juez aplica. La función de la autoridad jurisdiccional es tomar conocimiento de las pruebas que las partes están aportando para desentrañar la verdad de los hechos, conocer la verdad y aplicarle la norma a esa verdad. Nunca vas a ver a un juez negociando con las partes cómo debe aplicar la norma, porque esos parámetros se los da la ley. El conflicto se negocia, la ley no se negocia. Si partimos de esa hipótesis, la pregunta lógica es, si la ley no se negocia y la ley se aplica conforme la demostración de los hechos, ¿para qué necesitas un representante de las partes firmando la sentencia? Que representan los intereses de las partes en conflicto. Pareciera ser que en un laudo arbitral derivado de un procedimiento laboral se requiere para aplicar la ley un consenso entre los intereses patronales y los intereses laborales con una autoridad, que en este caso es el presidente de la Junta, para resolver el conflicto. Que lo que hoy teníamos en nuestra normatividad era una formalización, una institucionalización del conflicto de interés. La propia ley estaba exigiendo que hubiera alguien interesado en el tema resolviendo. Entonces, por ese lado parece que no resiste un análisis jurídico profundo. Esto nos llevó entonces a revisar qué sucedía cuando se emitían estos laudos, qué sucede hoy cuando se emiten los laudos, qué tipo de deliberación se da entre los representantes obreros y los representantes patronales junto con el presidente de la Junta para resolver el caso. Y entonces nos llevamos algunas sorpresas importantes. La primera es que en muchísimos de los casos ni siquiera se da ese debate. Hay una especie de aval por parte del representante patronal y del representante obrero al presidente de la Junta, porque es el que tiene el conocimiento jurídico del tema para respaldar su resolución con la firma. Lo cual entonces nos llevaba a la conclusión de que en muchos casos esa representación no se materializaba ni producía ningún cambio sustancial en el laudo. Los debates en esencia se consignan en un documento que queda en el expediente. Y nos dimos cuenta que en muchas ocasiones las minutas o constancias de esos debates son documentos prearmados que no reflejan una auténtica deliberación profunda. Consecuentemente, en este primer aspecto lógico-jurídico de función estrictamente jurisdiccional, no se justificaba que tuviéramos representantes de las partes. El 123 constitucional sabemos que es una de las grandes conquistas, de los grandes logros que nos dimos en este país después de transitar por ese dolorosísimo proceso histórico. El tema era entonces, al cambiar la naturaleza de las juntas de conciliación y arbitraje, estamos violentando ese gran acuerdo social en el que culminó la Revolución Mexicana y estamos atentando contra una conquista laboral. Nuestros constituyentes no pensaron en las juntas como órganos jurisdiccionales. Nuestros constituyentes habían visto en las juntas una alternativa más eficiente, ágil, informal, para intentar avenir a las partes y solucionar el conflicto. Y quizá por eso originalmente se concibió esto como un arbitraje,
porque en un momento dado las partes le podían encomendar a ese tercero que los ayudara a resolver el conflicto sin caer en los formalismos y los excesos y la rigurosidad que se da en el marco de un tribunal. Y será varios años después, no el constituyente, sino la Suprema Corte de Justicia, la que terminará diciendo que sí hay que darle naturaleza obligatoria y jurisdiccional a las juntas. Es decir, fue una decisión judicial, una decisión de la Corte, la que le dio naturaleza de tribunales a las juntas, no una decisión del constituyente. Tú puedes arreglar un conflicto o buscar la manera de solucionarlo antes de entrar al pleito. Pero lo que hoy nuestro sistema exige es que para que te sientes a conciliar frente a la autoridad, tienes que iniciar el conflicto. Porque la posibilidad de sentarte a conciliar es con la demanda presentada. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la demanda ya estás mostrando tus armas, ya estás en la dinámica del pleito. Y claramente vemos demandas en las que las partes, demandas y contestaciones en las que las partes visten ya su estrategia jurídica y ya no llegan en un escenario honesto y de conciliación transparente, porque ya vienen viciados por los propios elementos que forman parte ya de la litis. Y eso vicia seriamente la verdadera posibilidad de un arreglo adecuado. Lo que hicimos a partir de este análisis que te platico es llegar a la conclusión de que definitivamente teníamos que separar la parte conciliatoria de la parte estrictamente jurisdiccional. La división de poderes ha sido una fórmula extraordinaria de establecer controles y contrapesos y también de dividirse el trabajo de la tarea pública. Y consecuentemente la pregunta era, ¿a quién le toca intentar avenir a las partes? ¿Y a quién le toca aplicar la ley? Y la conclusión fue, el avenimiento lo podemos hacer con las herramientas del Ejecutivo. La aplicación de la ley la tiene que hacer el Poder Judicial. Y por eso la forma en la que se concibió la solución a esta problemática fue crear instancias conciliatorias que cumplan y respeten el espíritu del constituyente,